Mi conversión al Dios vivo, una primera parte, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23 minutos, 24 segundos, después de que Dios habló a nuestros corazones, el mismo tío nos invitó a su casa el 31 de diciembre de 1993 para cenar con ellos en el año nuevo y nos dijo: nosotros acostumbramos ir a la iglesia a dar gracias a Dios por todo lo que nos dio y nos guardó en el año, así que si quieren acompañarnos les esperamos a las 7:30 p.m. y si no a las 9:30 a cenar. Mi esposo me dijo: vamos con ellos a la iglesia, no vayan a decir que nada más vamos a su casa por la comida. Esto me recuerda cuando Jesús les dijo a los que lo seguían: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6, 26, según nosotros fuimos a la iglesia para que no pensaran mal. Pero Dios, que siempre tiene todo bajo control, ya tenía un plan para nuestras vidas y ese día cuando entramos al templo pudimos sentir por primera vez la presencia de Dios en un lugar. Fue muy impactante para nosotros no ver ninguna imagen, solo un letrero grande con cruz sola y la frase: a Dios sea la gloria. Comenzaron los cantos y todos nos los supimos, ya que estuvimos asistiendo a una iglesia católica carismática que nos los habían enseñado, y yo sé que no fue casualidad porque Dios cuida y prepara los pequeños detalles para recibirnos en sus brazos. Ese día me sentí como en mi casa, todo lo vi natural, como si Dios nos hubiera preparado ese día para entrar en su reposo. Teníamos 2 semanas de no asistir a ninguna iglesia por eso de las imágenes, así que Dios ya nos tenía un lugar. Templo El Salvador, Aden, Monterrey, NL, México, del que pastor desde que fuimos por primera vez y a la fecha sigue siendo el mismo bro. Isaí Montoya Carvajal, que Dios siga bendiciéndolo a él y a su familia, también a mi tío Guadalupe Perales y su familia, que Dios los siga usando para la gloria de su nombre. Después de ese día seguimos asistiendo a la iglesia y en el segundo domingo de enero de 1994, yo no pude asistir porque mi hijo se enfermó, 3 meses de nacido, y mi esposo fue solo. En el tercer domingo de enero yo fui sola porque mi esposo estuvo esperando una persona que realizaría unos arreglos en la casa, así que invité a mi hermana Lili, quien en ese tiempo todavía estaba soltera y griega. Recuerdo que me dijo: voy a ir contigo para que no vayas sola, pero de antemano te digo que esos cristianitos no me caen bien. Así que nos fuimos a la iglesia y ese día, después del sermón, el pastor hizo el llamado al arrepentimiento. Era necesario que si nosotras reconocíamos que habíamos pecado contra Dios y queríamos su perdón, pasáramos al altar. Porque ese era un testimonio público de que estábamos arrepentidos. En mi mente había una lucha de pensamientos, quería correr al altar y decirle: Jesús, te amo, perdóname porque he pecado contra Dios, acepto tu sacrificio en la cruz y reconozco que solo tú me puedes limpiar de mis maldades. Estaba llorando porque decía: ¿cómo es posible que yo sea tan pecadora y no me haya dado cuenta? ¿Cómo pude hacerle esto a Jesús? Es como si yo misma estuviera en el momento de su crucifixión y le estuviera aventando piedras y diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Vino una convicción a mi vida de pecado tremenda. Siempre me había comparado con las personas y decía: yo soy mejor que ellas o yo me porto mejor que aquellas, pero Dios no quiere que nos comparemos con el hombre que es igual de pecador que nosotras, sino con Jesucristo, el Cordero sin mancha, el que no conoció pecado y se hizo pecado por nosotros. Y por otro lado me vino un pensamiento de: ¿cómo vas a pasar y tu esposo? Y pensé: si es cierto no puedo pasar sola, pero como Dios siempre sabe lo que estamos pensando, Él hizo que en ese momento el pastor dijera: recuerden esto. Es algo personal, no espere a que su esposo se arrepienta, es un encuentro entre usted y Jesús solamente. Después que el pastor dijo esto, corrí al altar y conmigo mi hermana, Y. Ese día recibimos las dos a Jesús como nuestro Salvador, pudimos experimentar el amor, la misericordia y el perdón en nuestras vidas. Saliendo de la iglesia mi tío se acercó a mí y me dijo: estoy muy contento de que hayas recibido a Jesús en tu corazón, porque la semana pasada Javier, mi esposo, pasó al altar para aceptar el perdón de sus pecados y yo dije: ¿en serio? Y me dijo: sí. Gloria a Dios.
Mujer con visión y poder, el ser humano tiende a compararse con otros para ver qué tan bueno es, pero la Biblia dice no hay justo ni aún 1 Rom 3:10, pero también dice más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 5:8 y 10:9. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hechos 2:38 minutos, 39 segundos. Ese día saliendo de la iglesia me sentí nueva. Sentí como si me hubieran quitado una piedra de la espalda, como la que cargaba él. Pipilla, un costal de papas o algo por el estilo, simplemente me sentí libre. Pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, y comencé a testificar del perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. A los primeros que les compartí fue a mis padres. ¿Cuál sería mi sorpresa que mi madre ya había recibido a Jesucristo en su corazón un año antes, solo que por temor al rechazo nunca lo dijo abiertamente. Si vimos un cambio notorio en su vida y los domingos no iba con nosotros a la iglesia, ya que ella asistía a otra que se sentía más a gusto, no nos había comentado que era una iglesia cristiana. Llegué después a mi casa y le dije a mi esposo ya Jesús me perdonó todos mis pecados. Me dijo a mí también la semana pasada, pero no te había dicho nada ya que no quise influir en tu decisión, y así fue como comenzamos en el camino de Dios. No ha sido fácil, a veces. La gente tiene la idea que después de que aceptas a Jesucristo ya nunca vas a tener problemas, pero los sigues teniendo. La gran diferencia existe es que en cada situación o circunstancia ya no estás solo, sino que Dios está contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19, es una bendición ya no estar sola. Porque como dice la Biblia son dos mejor que uno, porque si uno cayera el otro le levantará. Gracias Jesús. Porque cada vez que me he sentido débil tú me has dicho bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Después de 3 meses de asistir a la iglesia, me bauticé a la edad de 23 años y fue una experiencia hermosa. Al momento de sumergirme en el agua vino un quebrantamiento a mi vida. No fue solo algo simbólico, sino que es una experiencia real de morir a mi yo y nacer para vivir para Cristo. Al oír las palabras del pastor yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hizo que me diera cuenta que mi vida ya no podía ser la misma. Ahora lo importante era que la imagen de Jesucristo se reflejara en mi vida. En el trayecto de mi vida cristiana, Dios ha tenido que enseñarme que yo soy el barro y Él es el alfarero y que mientras esté en esta vida Él va a ir perfeccionando su obra en mí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12-14. Mujer con visión y poder, no tengas temor, fieles el Señor, que os afirmara y guardara del mal. Segunda Tes 3:3. Si dispones y rindes tu vida en las manos de Dios, Él comenzará y terminará la obra que empiece en ti. Dios no deja nada a medias, Él hace nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda Corintios 5:17.